amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre amado, por permitirnos estar aquí reunidas. Señor, estamos aquí porque tú has puesto en nuestro corazón el querer como el hacer. Te pedimos, Señor, y te rogamos por las hermanas que no han podido llegar por alguna razón. Guárdalas, cuídalas, protégelas, tráelas con bien a tu casa, Padre amado. Y ponemos, Señor, este tiempo en tus manos. Queremos, Papito Dios, que tu palabra sea tocando nuestras vidas, penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, cambiando esas áreas de nuestra vida que aún están cautivas, que aún están prisioneras de pensamientos, de ídolos, de esos lugares altos que no hemos podido o no hemos querido derrumbar, Señor. Que en esta mañana tu palabra sea de verdad tocando nuestra vida, sea de ánimo para poder tomar el aliento y el impulso para destruir todos esos pensamientos cautivadores que aún tenemos, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, entonces habíamos visto muchas clases del tema de los pensamientos, ¿recuerda? De los pensamientos que nos cautivan. Vimos en Isaías, ¿quién recuerda el versículo de Isaías? ¿Cómo decía, Angelita? Isaías 26:3 dice: Él guardará en completa paz Aquel todo aquel cuyo pensamiento en él. persevera porque en él confía. Amén. Y segunda de Corintios, ¿quién la recuerda? 10:3. ¿Tú también? Adelante. Amén, amén. Entonces miren que hemos venido varias clases hablando de cómo llevar cautivos, de que el Señor realmente nos pide que tenemos que llevar cautivos todos esos pensamientos. ¿Para qué? Para tener completa paz, ¿verdad? Ahora empezamos un estudio súper lindo ya para cerrar el tema, y es la manera práctica en cómo nosotros como creyentes podemos derribar realmente esos pensamientos, ¿verdad? Entonces vimos en la hojita que tienen, hay 5 pasos, los vamos a leer rápidamente. 1 es reconocer a nuestro captor. 2, estar de acuerdo con Dios. 3, arrancar las mentiras de las que hemos estado hablando. 4, levantar la verdad. Y 5, doblegar el pensamiento ante la verdad. Entonces arrancamos estudiando el paso 1, reconocer al captor, ¿cierto? Antes de eso analizamos qué era un pensamiento cautivador, ¿cierto? ¿Qué es un pensamiento cautivador? Ahí lo anotaron en sus hojitas. ¿Y en qué se diferencia de un pensamiento casual? ¿Qué anotaron? A ver, las que anotaron. ¿Cierto? Son esos pensamientos en los que nos concentramos, en los que meditamos, que a veces nos damos cuenta y estamos pensando y pensando, que nos mantienen cautivos, como si tuviéramos una cadena en la pierna, que se queda ahí estancado. Pensemos en un pensamiento que pueda ser cautivador. O sea, tenemos a alguien en nuestra mente a la que no hemos podido perdonar, alguien que nos hizo daño, y de pronto nos encontramos todo el tiempo pensando en esa persona y cómo nos vamos a vengar y cómo, ¿cierto? Y todo el tiempo, y de pronto no nos damos cuenta y estamos pensando en eso. Ese es un pensamiento cautivador que nos hace daño. Muy bien, otro pensamiento cautivador. El rencor, que es el odio. ¿Qué más? ¿En qué? El temor, sí, cuando a veces ni siquiera podemos dar un paso fuera de la puerta y ya estamos pensando que algo malo nos va a pasar, ¿cierto? Y todo el tiempo estamos pensando y de pronto terminamos no haciendo nada en la vida por miedo a que nos pase cualquier cosa, ¿sí? No salimos, no vamos, no hacemos. Entonces, ese es un pensamiento cautivador. O cuando pensamos que no somos capaces de hacer algo, ¿cierto? Falta de fe. Cuando, ay, es que yo no puedo hacer eso, yo no puedo servir en la iglesia porque qué miedo, ¿sí? Yo no sé, yo no soy capaz, yo no soy buena, no, yo no sirvo para nada en la iglesia. Eso
es un pensamiento cautivador, es un pensamiento que encadena, que no nos permite hacer la obra del Señor, porque el Señor nos ha llamado a todas a servir en su obra. Pero al contrario, un pensamiento donde yo me creo tan bueno que puedo hacerlo todo, ¿cierto? Donde me lleno de ego, no dependo del Señor, sino que ahora yo soy, es todo lo contrario, ¿no? Uno es el que se siente tan malo que no depende del Señor y no es capaz de hacer nada, pero el otro es el que tampoco depende del Señor, pero por el contrario, siente que todo lo puede hacer, ¿cierto? Y entonces tiene un ego tan grande que también es un pensamiento cautivador. Muy bien. Entonces miren que el primer paso para poder liberarnos de todo eso es reconocer a nuestro captor, ¿sí? Si no reconocemos a nuestro captor, pues apague y vámonos, porque no sabemos que hay algo de lo que tenemos que liberarnos, ¿sí? No sabemos que estamos en una prisión, no sabemos que estamos atadas en agonía, que no estamos viviendo a plenitud. Entonces, por eso lo primero que tenemos que hacer es reconocer a nuestro captor. Si ven la imagen que tenemos ahí, yo no traje hoy la presentación, pero miren que esta persona que está ahí agachada es una persona por la cruz, sabemos que es creyente, o sea, es cualquiera de nosotros. Pero, exacto, es una persona creyente, sabe de Cristo, pero esta persona está, miren cómo está y cómo está ahí como doblada, ¿cierto? Como hincada ahí. Es una persona que tiene unos pensamientos que la tienen o lo tienen, pues digo la tienen porque estamos en la clase de damas, pero la tienen tan cautiva, tan controlada, que está ahí prisionera, no se ha dado cuenta, no. Hay un gran espacio entre ella y realmente la cruz del Señor, ¿sí? Hay algo muy grande que se interpone entre ella y su Señor, y eso no le ha permitido vivir esa paz que estudiamos en Isaías 26:3, ¿sí? ¿Qué pensamiento o hábito creen ustedes que se ha interpuesto entre ustedes, entre cada una de ustedes y Dios? Ahí pueden anotarlo. Anotémoslo ahí, Miriancita, en el espacio que tienen, anoten cada una ese pensamiento, ese pensamiento que es realmente hoy su captor. Cada una puede tener un pensamiento distinto. Alguna puede estar cautiva en un dolor por la pérdida de un hijo a temprana edad, ¿cierto? No lo sé. Alguna puede estar cautiva por la pérdida de una mamá o por el abandono de un esposo, ¿sí? O por la traición, o no sé, por dinero. Alguna puede estar presa de que estoy enferma y no puedo hacer nada así. Entonces eso es lo que tendríamos que anotar ahí. ¿Cuál es ese pensamiento que me tiene hoy prisionera? Que no me ha permitido gozar de esa libertad con el Señor, con Cristo, ¿sí? Ese pensamiento que ustedes de pronto están ahí y wow, sorpresivamente otra vez pensando en eso, otra vez derramando lágrimas por eso, ¿sí? Eso que está ahí, que no han podido sacar de su corazón. Anótenlo ahí, tranquilas. Yo conozco a alguien que a los 7 años, en la época de la violencia, delante de sus ojos le mataron a su papá. Arrodillaron al papá y pusieron al niño enfrente para que vieran cómo lo mataron. Y al niño lo dejaron abandonado en la selva donde estaba. Hoy esa persona tiene 82 años. Ese niño de esa época. Y uno se da cuenta que esa persona sigue cautiva en ese dolor. Cuando lo recuerda llora, se toma unos tragos y se deshace. Entonces eso ahí está haciéndole daño a esa persona, ¿sí? Esos pensamientos que no le hemos entregado a Cristo, porque es que todas hemos podido, una violación, imagínense hermanas, alguien que haya sido víctima de una violación, de una situación de maltrato de pronto de un familiar,
y que hoy sigue así, cautiva en eso. Eso hace mucho daño si no se lo dejamos al Señor. Y hay otras que de pronto podemos estar cautivos por cosas menores, ¿sí? Alguien nos traicionó en el trabajo, una compañera, y todavía recordamos y recordamos eso con dolor, con uy, pero qué rabia que siento con esa persona, ¿cierto? Esos pensamientos, aunque decimos que somos creyentes, aún nos tienen cautivas y prisioneras. Así es. Entonces, bueno, espero que cada una haya hecho su reflexión, hayan anotado ahí en su hojita, porque la idea es que empecemos a reconocer eso que nos tiene cautivas. Vamos a ir juntas a, bueno, yo creo que habíamos leído la semana hace 15 días, Reyes, y vamos a ver por qué. Habíamos ido a Reyes, a Segunda de Reyes 12. Yo lo voy a leer para que nos rinda, los tengo aquí separaditos. Y hicimos un recorrido de varios reinados, de varios reyes, y vamos a ver qué hubo en común en todos esos reinados y qué consecuencia ocasionó esto. Entonces vamos a leer, voy a leer rápidamente Segunda de Reyes 12, voy a leer del 2 al 4. Dice, y Joás, estamos hablando del reinado de Joás, Segunda de Reyes 12, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo. Quiero que miren esto con atención. Hizo lo recto, o sea, fue un rey bueno, hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo. Bueno, aquí que le dirigió el sacerdote Joaída. Con todo eso, o sea, aunque él hizo lo recto, hubo algo que no hizo. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. ¿Sí? Muy bien. Voy a irme ahora a Segunda de Reyes y más adelantico, 14, al reinado de Amasías. Y voy a leer también el 2 y el 3. Dice, cuando comenzó a reinar, bueno, de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. Bueno, el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo, perdón, era el 3. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces, Amasías, como el rey Joás, hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Pero miren que como él, en el versículo 4, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces, de nuevo, Amasías hizo lo recto, pero hubo algo que dejó de hacer. ¿Qué dejó de hacer? Reinado de Azarías, allá adelante en Segunda de Reyes 15. De nuevo, versículo 3, Azarías dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Este es Azarías, perdón. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Y vamos al reinado de Jotán. Ahí más adelante, en igual, Segunda de Reyes 15, versículo 34. Y este es Jotán. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, versículo 35, los lugares altos no fueron quitados. Nuevamente, porque el pueblo aún sacrificaba. ¿Y qué era lo que hacía el pueblo en esos lugares altos? ¿Recuerdan que lo comentamos hace 15 días? ¿A quién? ¿A Jehová? A otros ídolos, ¿cierto? Y el resultado de eso es lo que vimos en el reinado de Acaz, Segunda de Reyes 16. Dice, cuando comenzó a reinar Acaz, en el versículo 2, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y aquí ya que dice, y no hizo lo recto. ¿Sí? Después de tantos años, porque todos estos reyes anteriores gobernaron algunos 16, otros 50 años, bueno, fue un periodo muy largo de la vida del pueblo de Israel. Este hombre ya
Ya se olvidó de hacer lo recto porque ya estaban tan pervertidos con todo con la adoración a estos ídolos, que él ya se olvidó, ya pasó mucho tiempo y ya se olvidó de hacer lo recto. Y además dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los ojos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso, o sea, él ya terminó haciendo lo que hacía antes el pueblo, ¿cierto? Porque los reyes anteriores no lo hacían, ellos no quemaban incienso, el pueblo lo hacía, pero lo que no hicieron esos reyes fue destruir esos lugares altos por temor a que el pueblo pues no los apoyaran. Así es, por no perder adeptos, exacto. Y entonces al final pues todos terminaron haciendo cosas abominables al Señor. Entonces eso es lo que nos pasa, hermanas, cuando nosotras, primero no detectamos cuál es nuestro captor, o sea, en qué estamos cautivas. Dos, cuando una vez lo detectamos, no destruimos esas mentiras de raíz. Generaciones adelante, nuestros hijos o nuestros nietos van a terminar haciendo lo que hizo el rey Acaz. Entonces, ahí en Agüita dice, bueno, primero, ¿por qué tendemos a evitar enfrentar esos lugares altos en nuestra vida? ¿Por qué? Vimos a los reyes que evitaron destruir esos lugares altos. En este caso eran lugares físicos, pero a nosotras 2 Corintios 10:5 nos enseñó que esos lugares físicos ya no son lugares físicos, ¿cierto? Sino que son pensamientos y argumentos que nos controlan y que nos hacen prisioneros. Entonces ya no estamos luchando contra de pronto entes físicos como en el Antiguo Testamento, esos montes altos y que iban y adoraban, pero sí seguimos teniendo ídolos, monumentos idolátricos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué tendemos a evitar enfrentar esos lugares altos en nuestra vida? ¿Y qué consecuencias puede traer para nosotras y las próximas generaciones? Como ya vimos ahorita en el ejemplo. Entonces quiero que piensen, me den sus ideas y anotemos en las líneas que tienen en la hojita. ¿Qué se les ocurre? O sea, parecido a lo que los reyes, por miedo a enfrentarnos a las consecuencias de dejar de hacer algo. Bueno, entonces anotemos a la desaprobación, es lo más o menos lo que está diciendo Mari. Muy bien, sí, así es. ¿Qué más? Mantener hábitos. Así es, muy bien. Lo que dice la hermana es cierto, porque a veces cuando estamos en el mundo hay cosas que vemos, ya lo hemos repetido aquí muchas veces, creo, hay cosas que vemos tan normales que ni siquiera sabemos si es bueno o mal ante los ojos del Señor. Solo cuando venimos a Él y nos rendimos a Él y empezamos a querer obedecerlo y lo confrontamos contra el único libro que tenemos nosotras de valores para confrontar todo lo que hacemos, pues nos damos cuenta que está mal. Una manera, pues ya tenemos identificado que muchas veces podemos estar viviendo esa situación en casa. Sí. Pero dice que nuestras armas no son carnales. No es con un regaño ni una pelea, o sea, ahondar más en las situaciones, sino dice traer cautivo esa mente a la obediencia a Cristo. Y ahí es donde nos toca doblar rodillas, usar la
Las herramientas que vimos en la clase pasada o antepasada, no me acuerdo. Porque si no lo hacemos, ¿qué pasa? Que eso se vuelve repetitivo en otro patrón, en los nietos, en los bisnietos. Y nos venimos y sigue esa herencia maldita ahí. Angelita tiene razón, no es fácil, ya sabemos que estamos luchando contra entes espirituales de maldad, pero tenemos herramientas que son poderosísimas, ya lo vimos la clase pasada. En la palabra del Señor. Muy bien, eso es. Yo les voy a dar otros motivos para que anoten ahí. Entonces, no los evitamos muchas veces porque pensamos que son inofensivos. Ah, eso qué daño puede hacer. ¿Sí? ¿Qué hay de malo en eso? No sé, que en un pensamiento, no sé, me ocurre ahorita. Por ejemplo, ¿qué tan grave? Es muy grave. Amén, gloria al Señor. Sí, la hermana Juanita tiene razón. Un celular. Sí, Juanita, perfecto, eso es un buen ejemplo. Y muchas veces nos pasa con nuestros hijos. No solo eso, pueden ser cosas menores. Aceptamos que de pronto nuestro hijo vaya a fiestas y tome. ¿Qué tan malo? Salió con unos amigos, ¿sí? Y eso vuelve y se vuelve repetitivo. Pero mamá, es que tú eres, mis amigos sí lo hacen y tú tan brava. No, no. Mientras viva, como dice Juanita, mientras viva en mi casa, no. Así es, claro. ¿A otra iglesia? Ah, ya. Exacto. Sí, porque si no se nos salen de las manos. Entonces, muchas veces esa es la razón por la que los pensamientos que comienzan como una semillita, ¿sí? Porque recuerden que todo pensamiento cautivador comienza con un pensamiento casual. Es que no es tan malo, es que va a ser una vez. Pero terminamos regando esa plantica, regando esa semillita, y esa semillita se convierte en un árbol gigantesco con raíces profundas que después ya no podemos, pues mejor dicho, es súper doloroso, es muy difícil quitar eso, desarraigarlas después, así es, ¿sí? Entonces, bueno, esa es porque parecen inofensivos, 1, para que lo anoten ahí. 2, porque nos dan placer. No nos digamos mentiras, muchas mentiritas nos dan placer o nos producen falsa seguridad, ¿sí? Por eso tampoco las arrancamos, como en el ejemplo de los reyes. Mejor no los quito porque es que el pueblo de pronto ya no me quiere, ya se vienen contra mía. Entonces eso le daba a los reyes falsa seguridad, ¿cierto? Y así nos pasa a nosotras, terminamos dejando ahí pensamientos que nos cautivan porque nos dan falsa seguridad o placer, no sabemos, ¿sí? Es que nos gusta. Entonces esa es segunda razón. 3, porque requieren esfuerzo y sacrificio. Entonces ya cuando esos pensamientos han cogido sus raíces fuertes, desarraigarlas es difícil. Como decían por acá las hermanas, ya son hábitos. Es que levantarme temprano a orar, a abrir la palabra del Señor, ya es muy difícil. Es que ya soy vieja, como si no hice eso desde pequeña, ahora sí que menos, ya no tengo esa costumbre, ¿sí?
como quien quiere a estas alturas salir a hacer ejercicio y tener, no es fácil tener una vida, una rutina de vida saludable, hacer ejercicio, comer sano después de que hemos venido años comiendo comida chatarra, ¿cierto? No es fácil, pero de pronto después de una enfermedad bien terrible, que estamos en cama quién sabe cuántos meses, de alguna manera como que damos la vuelta. Entonces a veces el Señor usa la disciplina para que nosotras podamos romper esos hábitos destructivos que tenemos, ¿sí? Porque no es fácil, entonces no dejamos pensamientos, no los quitamos porque no es tan fácil quitarlos o cambiar. Dime. En un cajón sin tapa. Somos zombies. Sí, de acuerdo, es muy difícil. Entonces íbamos en la tercera razón por la que muchas veces evitamos enfrentarnos a esos lugares altos. Cuarta, porque a veces hay apariencia de éxito. Ejemplo de éxito. Un ejemplo. El ego, ¿cierto? Ese es. Así es. El ego o el envanecerse, el éxito, ¿cierto? Esas cosas son durísimas, durísimas de desarraigar. Yo quiero compartir de mi vida personal algo, y es que, pues mi hija, ella iba a la iglesia, Sí, y resulta que el jefe, uno de los, no, bueno, uno de los compañeros de ella, que son dos jefes también de la empresa, tienen un vocabulario muy feo, y cuando ella estaba en la oficina, yo estaba escuchando eso, y yo dije, no, pues cuando uno le dice algo a corregir así, uno es fino por dentro, y yo oré apropiándome de la palabra. Un día que estaba diciendo groserías, me acerqué y le dije, ¿por qué hablas así? Entonces me dijo, no, pues Juan también lo hace. No, él es un hombre y él no tiene a Cristo, y aquí en esta casa no tiene a Cristo. Y yo dije, no, pues agárrame la mano. Sabes que me fui, ella no hizo nada, se quedó calladita, pues una niña que, o sea, hoy en día entre la juventud es normal que uno en el bus se uy, escuche unos vocabularios. Yo decía, entonces llegué y dije, es que usted es una dama y usted me enoja de Cristo. Y yo lo declaré porque ella tiene conocimiento. Y un día estaba por allá atrás y trató de decirlo, pero se acordó. O sea, sí, el Señor sí lo respalda a uno, porque yo oraba precisamente con 2 de Corintios 10:5, nuestras almas no son carnales, amén. la cantaleta es poderosa en Cristo. Y yo dije, Señor, yo no quiero volver a escuchar ese vocabulario aquí en la casa. Pues gloria a Dios. Bendito Por sea el lo Señor. menos cuando lo va a decir. El vocabulario es un buen ejemplo, ¿no? A veces no solo nuestros hijos, sino de pronto nosotras, Y es ¿sí? que además cuando hay niños, pues yo dije, hasta tu niño, ¿qué le está enseñando a él? Muy bien. Excelente ejemplo y creo que aplica para todas, ¿no? Yo creo que ese es un cambio, uno de los primeros cambios que uno empieza a ver en la vida de uno, ¿no? Cómo uno cambia la manera de hablar. Y dejar el miedo, porque es que el enemigo no lo hago, porque estábamos mal aquí el problema. Y yo digo, no, Señor, es que yo no puedo escuchar eso, ya lo estoy. Bueno, excelente. Entonces, olvidemos, bueno, no sé si anotaron ahí, entonces no olvidemos que tenemos que reconocer nuestro captor. Entonces, esas con las preguntas que respondimos, espero que puedan hacer una buena reflexión en casa. Paso 2. Entonces ven en la imagen que tienen ahí a un hombre que ya se puso de pie, ¿sí? Estar de acuerdo con Dios se llama el segundo paso. Aún sigue, si se dan cuenta, esa persona aún sigue cautiva, ¿cierto? Aún sigue con las mentiras por un lado, con esos pensamientos de altivez en el otro y la cruz todavía lejos de él. Pero ya en este paso vemos que esta persona se puso en pie, ¿sí? ¿Por qué?
porque Él ya dijo, no, hay algo mal en mi vida y yo estoy de acuerdo con Dios. Entonces ya dio el primer paso, ya tomó como que un paso importante, que es tomar la decisión. Exacto, en el paso 2, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ir ahí a Primera de Juan 1:9, que es el capítulo clave. Amén. Amén. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces ese es el segundo paso, ¿sí? Confesar nuestros pecados, eso es ponernos de pie, ¿sí? Confesar nuestros pecados, estamos en un paso muy importante, pero antes hemos tenido que reconocer que estábamos prisioneras, ¿sí? ¿De qué pensamientos? ¿Quién era nuestro captor? Ahora ya acepto que estoy en pecado, ¿sí? Acepto que Dios tiene la razón, que no la tiene el vecino, que no la tiene la amiga, que no la tiene mi jefe en el trabajo, ¿sí? Que no la tiene de pronto mis padres que no son creyentes, sino que la razón la tiene el Señor, la palabra de Dios. Muy bien. Entonces dice acá, si ha identificado una fortaleza en el paso anterior o un lugar alto en su vida, ¿está dispuesta hoy a declarar lo mismo que Dios dice sobre ello en su palabra y a confesar ese pecado, esa fortaleza? Ahí solo deben colocar sí o no. En la hojita tienen una pregunta, un compromiso más bien. Recuerden, si ha identificado una fortaleza, algo que le está quitando el lugar a Dios, ¿sí? ¿Qué es una fortaleza? Es un ídolo, ¿cierto? Algo un pensamiento que le quita el primer lugar a Dios, ¿cierto? O un comportamiento que le está quitando el primer lugar a Dios. Idolatría. Si ya la identificaron, hoy están dispuestas a dejarla, están dispuestas a hacer lo que dice la palabra de Dios, a obedecerla. Muy bien, entonces ahí solo tienen que colocar un sí bien grande. Ahí en la hojita tienen una pregunta en el paso 2. Lo único que tienen que colocar es a qué se comprometen. ¿Listo? Muy bien. Y pasamos entonces al paso 3, porque ya las veo muy ocupadas. Arrancar las mentiras. Entonces miren que ya hemos dado 2 pasos fundamentales. Primero, reconocer qué es ese pensamiento que me tiene atrapada, que me está robando la paz, que me hace sufrir, ¿cierto? Ahora, no estoy diciendo que un dolor que experimentemos siempre sea un pensamiento cautivador. Por ejemplo, es diferente. Yo obviamente, a mí me dolió mucho la muerte de mi mamá y todavía recuerdo a mi mamá de una manera increíble, la amo mucho todavía en mi corazón y la recuerdo, ¿sí? Y cuando la recuerdo pues me pongo nostálgica, pero no es un pensamiento que me controle, no es un pensamiento que me quite el tiempo de dedicarle al Señor, ¿sí? O que me tenga agobiada, que me tenga encadenada, que me tenga prisionera, llorando todo el día, lamentándome que mi mamá no está y que ahora estoy sola. No, ¿sí? Esa es la diferencia. No quiere decir que como humanos
no sintamos dolor o nostalgia. Pero es ese pensamiento, le está quitando el lugar al Señor, ¿sí? Me está quitando el gozo constantemente. Ahora últimamente el celular. Uf. A todos les cambia las prioridades. Muy bien. Entonces, tenemos que quitar, ya es arrancar esas paredes. Si se dan cuenta en la imagen 3, ya esta persona que se había puesto de pie y que le pidió perdón al Señor por su pecado, por sus pensamientos que lo tenían prisionero, empieza a arrancar esas mentiras de su vida. ¿Sí? Si ven la imagen dice, muestra eso. Si se dan cuenta, está ahí, ya las identificó en el primer paso. En el segundo paso, pidió perdón a Dios, aceptó que Dios tiene la razón y decidió obedecerlo. Y en este paso ya empezó a arrancar las mentiras de su vida, que es lo difícil. Empieza a ponerse la cosa más difícil, porque el paso 1 y 2, bueno, lo hacemos, pero aquí es empezar a desarraigarnos, lo que tú decías, desarraigarnos. Entonces, vamos a ir, bueno, ya habíamos leído 2 Corintios 10:4, ¿la recuerdan? 2 Corintios 10:4, derribando toda fortaleza. Vamos a ir a 2 Corintios 10:4. ¿Quién la tiene por ahí ya? Para que la lea, por favor, sí. Ajá. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. ¿Recuerdan lo que decía Angelita? Que es muy difícil. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Pero nosotras ya conocíamos este versículo, ¿cierto? Las armas de nuestra milicia no son carnales. Y estudiamos, hicimos un listado de esas armas poderosas. ¿Quién las menciona? Sí, la oración, el yelmo de la fe, ¿qué más? Tenemos que aprendérnosla, ¿cierto? ¿Recuerdan dónde está? En Efesios. Vamos a ir a Efesios. ¿Sí? ¿Te la sabes? Sí, señora. Amén. Pero más duro, Ramoncita, porque acá no están escuchando. Ajá. Efesios 6:10. Sí. Por lo demás. Amén. Casi, Ramoncita. Muy bien, pero vamos a leer como dice el libro. Casi. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, y aquí viene la armadura, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad de la palabra.
Y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies, que decía Rina, con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que lo mencionó la hermana, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esas son nuestras armas, amadas hermanas. Y sí, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien. Y por... ¿Está de memoria? Amén, Ramoncita, un aplauso. Toca traerle chocolate a Ramoncita el otro domingo. Excelente, muy bien. Entonces sí tenemos armas para arrancar esas mentiras. Vamos a ir a Juan 8, 43 al 45. Sí, Juan 8, versículos del 43 al 45. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me crees? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Oh, qué susto, ¿no? Qué duro. Pero aquí nos están diciendo, o sois de Dios o sois del diablo. No hay más opciones. Qué miedo. ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? Hoy decimos que somos creyentes, que le creemos, pero Él está diciendo, porque vosotros no me creéis. Todo lo que está aquí, o sea, si creemos, no podemos creerle un pedacito, no le podemos creer solo una partecita que nos convenga. Que es un mentiroso. Si hay algo de la palabra que nosotras no estamos obedeciendo, le estamos diciendo a Dios que es mentiroso. Y amén. Y si no le estamos haciendo caso a Dios, pues evidentemente le estamos haciendo caso al diablo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener eso en nuestro corazón, y esa tiene que ser lo que nos motive y que nos anime a arrancar esas mentiras que aún hay en nuestro corazón, esos pensamientos que ya ustedes identificaron en los pasos 1, de los que ya pidieron perdón en los pasos 2, pero que ya vamos a desarraigar por completo en este paso 3. Entonces acá pregunta, ¿dónde se originan esas mentiras? Porque la pregunta es ¿dónde se originan esas mentiras según Juan 8, 43 al 45? Todas esas mentiras en las que hoy vivimos prisioneras. Del diablo. Podemos colocar ahí del diablo. Ajá. Sí, o de Satanás, como quieran colocar ahí. Y ya sabemos por qué, porque es que él es el padre de mentira, ¿sí? Él solo habla mentira. Y dice, la segunda pregunta para ir para el segundo renglón, dice, ¿por qué usa Satanás esas mentiras? ¿Por qué creen ustedes que usa Satanás esas mentiras? Él es mentiroso, pero la razón es mantenernos cautivas y separadas, para no dejarnos gozar
de la plenitud que Dios nos ofrece. envidiosa, él la perdió y Dios también la perdió. Amén. Tal cual, yo creo que Angelita dio en el clavo, esa es la razón. No se quiere ir solo, quiere acompañar. Bueno, entonces por favor anoten en su hojita para que no se les olvide. Ah, sí, él anda como región, él anda como región, león rugiente, buscando a quién esclavizar, ¿no? Buscando a quién esclavizar, a quién apartar de la comunión del Señor, a quién tener sumida en agonía, en angustias, preocupadas, temerosas, todo lo que ya habíamos visto antes. Él nos quiere ver así, hermanas. Cuando se nos vengan esos pensamientos, cuando dejemos de orar, se nos vaya todo eso de nuestra cabeza. Así es, Juanita dio en el clavo, porque no es que podamos evitar esos pensamientos, nos llegan. Yo les decía que hay días en que yo tengo que estar constantemente, ¿por qué estoy pensando esto, Señor? ¿Sí? Nos van a llegar esos pensamientos. Sí, es que es inevitable, en este mundo estamos y no hay manera de evitarlos. Exacto. Exacto, Juanita. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanas, porque la realidad es que en este mundo vivimos, ¿sí? Y estamos enfrentadas a todos esos pensamientos. Es que estamos rodeadas de personas no creyentes, ¿sí? De personas que no conocen la palabra del Señor. Entonces necesariamente nos vamos a ver atacadas por el enemigo. Nos van a llegar pensamientos, nos van a venir pensamientos muy lógicos que nos cuestionen que lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios no es lo correcto. Muchos a mí constantemente me atacan con eso, ¿sí? Es que eres muy cerrada, es que tú no te das cuenta que el mundo ha cambiado, es que mira que en la empresa esto es lo que hay que hacer, la diversidad, esto, lo otro, y constantemente tengo que estar pidiéndole al Señor sabiduría, porque es muy difícil y cada vez va a ser más complicado, pero el Señor nos está preparando para podernos enfrentar a esos pensamientos que son casuales, pero que no se pueden volver cautivadores. No nos pueden cautivar con esas ideas del mundo. No podemos dejar que se aniden. No podemos. Vienen con un viento y así hay que sacarlo. Entonces, lo que tenemos que estar es constantemente orando. Por eso Isaías 26. Claro. Si él hubiera sabido que no estábamos enfrentadas a tantos pensamientos mentirosos, pues no nos dice eso. Pero él sabía que nos íbamos a enfrentar y por eso nos pide que llevemos cautivos todos esos pensamientos a la obediencia en Cristo. Exacto, que no hagan nido en nuestra mente. Eso está muy bueno para que lo escuchamos. Así es. Pero cuando Satanás ve que estamos metidos más en la palabra del Señor y estamos concentrados en la mano, Satanás por eso esos pensamientos. Bueno, muy bien, entonces tarea para la casa. Que me parece importante que no podemos evitar los pájaros pero sí podemos evitar Muy bien. Tarea. Escriba brevemente sobre su experiencia con una fortaleza y acote mínimo una mentira que Satanás haya utilizado. Van a hacer eso en casa, tomándose el tiempo, analizando, porque hermanas, si no le ponemos, si de verdad no hacemos esto con seriedad, identificando qué nos tiene cautivas, porque hay cosas que nos tienen cautivas y que no nos han dejado crecer. O sea, esa es la razón por la que no hemos podido crecer espiritualmente. No nos digamos mentiras. ¿Sí? son como la preparación del encuentro que tenemos en noviembre. Amén. Así es. Porque si no llevamos el corazón preparado, le decimos al Espíritu Santo que abone esa tierra para que arranque esas raíces que hay. Así es. Amén. Bueno, vamos a orar. Por favor, no olviden hacer la tarea. Ya completamos en nuestra última clase pasos 4 y pasos 5. ¿Listo? Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tu palabra de verdad
es maravillosa, Señor. Nos redarguye, el Espíritu Santo nos muestra qué es eso, Señor, que aún nos mantiene cautivas, Señor, eso que está impidiendo que nosotras de verdad demos ese fruto maravilloso que tú quieres que demos, Señor. Ponemos, Señor, este resto de tiempo en tus manos, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén.